No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Una oportunidad para la paz que no debe perderse, así han calificado el momento actual en Oriente Medio Tzipi Livni y Condoleezza Rice. Vamos a hablar de eso. También de las organizaciones de supervivientes de la Shoah, las indemnizaciones que están trayendo mucha indignación. Hablaremos de la AMIA, pero no desde Argentina, sino desde los Estados Unidos. Seguiremos también con temas del Holocausto, en esta ocasión con la toma de un campo por parte de unos judíos ortodoxos en Polonia. Es la respuesta, a lo mejor, al antisemitismo del que les hablábamos ayer. Seguiremos con objetos de arte robados. Y no se marchen porque en la sección cultural, aparte de hablarnos de George Chaya, del libro de judíos de Galicia, Jorge Rosenblum nos hablará de una exposición de judíos etíopes en Sudáfrica. Empezamos, como es nuestra costumbre, en Oriente Medio. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, y la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, coincidieron este miércoles en que existe actualmente una oportunidad para la paz en Oriente Medio que no debe perderse. Así lo aseguraron en una rueda de prensa conjunta después de reunirse en un hotel en Jerusalén, en el marco de una gira de Rice por la región para promover la celebración de una conferencia de paz en otoño próximo. Preguntada sobre la situación en Gaza, controlada por Hamás desde el pasado 14 de junio, Rice respondió que al final el pueblo palestino tendrá que elegir en qué tipo de mundo quiere vivir. Ahora, eso sí, declaró que no van a abandonar el pueblo de Gaza en las manos de Hamás. Por su parte, Tzipi Livni destacó que el ejecutivo nombrado por el presidente palestino Abbas cumple los requisitos de la comunidad internacional, cree en la solución de dos estados y ha elegido la determinación para cambiar la situación. Por ello, dijo, Israel no va a dejar pasar esta oportunidad. Es un momento crucial en el tiempo y una oportunidad para que el mundo árabe apoye a los moderados. Estas fueron las declaraciones, ya saben, en este momento de optimismo, pero que, ojo, muchos analistas dicen que hay que tener mucho cuidado porque si uno se entusiasma demasiado y cree que ya es el camino de la paz, cualquier problema que haya en las negociaciones puede ser visto realmente como una especie de camino sin retorno hacia la vuelta a los conflictos. Tzipi Livni calificó de alentador el anuncio del ministro saudí de Exteriores, Saud al-Faisal, de que el país desea participar en la conferencia de paz para Oriente Medio que convocó para el otoño que viene el presidente de Estados Unidos, George Bush. Se le preguntó sobre el tema de los refugiados, el estatus de Jerusalén en un eventual acuerdo de paz y dijo que hay que alcanzar inicialmente un máximo común denominador porque a veces no es sabio abordar primero los temas más delicados, especificaba. Hay que recordar que esta solución de los dos estados, que también aboga Mahmoud Abbas, es de la que están de acuerdo todos, hay un consenso internacional con eso. De hecho, Nicolás Sarkozy declaró ayer que defenderá el derecho de los palestinos a tener un Estado independiente, así como el de Israel a vivir en seguridad. Lo dijo en un periódico egipcio, Al-Ahram, pidió a los palestinos que abandonen la violencia y pidió a los israelíes que cesen en la construcción de asentamientos en los territorios ocupados. Hay que ver qué sucede con estas negociaciones. Ehud Olmert, ya saben, está muy debilitado frente a su propio pueblo y hay que ver qué capacidad tiene de hacer negociaciones y de llegar a acuerdos. Por otra parte, no ceja tampoco la lucha contra el terrorismo, mientras por un lado se habla de optimismo, estaba la gira de Condoleezza Rice, por otro lado se sigue luchando con determinación y ayer murieron por el ejército israelí militantes de Hamás, un terrorista de Hamás y dos terroristas de los comités de resistencia popular. Seguimos. Vamos a hablar ahora de un tema muy delicado y que está causando muchísima indignación, los supervivientes. Las organizaciones de supervivientes de la Shoah afirmaron el martes que podrían decir a los judíos que sobrevivieron al Tercer Reich que rechacen las pensiones que le ofrece el gobierno israelí. Según informó ayer el diario Haaretz, estas afirmaciones se producen después de que el primer ministro Ehud Olmert decidiese reducir su cuantía. Los representantes de este sector anunciaron que considerarían la posibilidad de tomar medidas drásticas contra el Ejecutivo, incluida la de pedir a las organizaciones judías que le presionen para que rectifique su decisión.
las organizaciones judías del exterior, se supone. Los líderes de los supervivientes se reunían ayer en Tel Aviv para discutir las próximas actuaciones. Al cierre de esta edición no se sabía a qué conclusiones se había llegado. Recordarán, lo hemos comentado aquí, Ehud Olmert determinó que la nueva pensión para los supervivientes también la van a recibir judíos inmigrantes de la Unión Soviética, lo que dobla así el número de receptores de las ayudas disponibles para el 2008. Según varias publicaciones, los supervivientes esperaban sumas más grandes en los pagos mensuales de pensiones que las que les está ofreciendo el gobierno israelí en este momento, que pretende pagar 120 millones de shekels para unos 120.000 supervivientes que, como les decíamos, que incluyen en este nuevo reparto a los inmigrantes rusos. Indignación en Israel, probablemente seguiremos oyendo hablar de este tema y nosotros desde luego estaremos muy cerca de ver cómo se soluciona, porque es un tema delicado y que tampoco se trata de quitárselo de encima. Nosotros seguimos. Otro tema delicado también, la AMIA. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes una resolución que condena el ataque al centro judío AMIA en Buenos Aires en 1994, que se saldó con 85 muertos, y pidió a la Interpol que ejecute la decisión que tomó en marzo de emitir notificaciones sobre la captura de los sospechosos de origen iraní. La resolución, aprobada en el 13º aniversario del atentado, también honró a las víctimas y elogió al gobierno argentino por sus esfuerzos para investigar el caso. La congresista Ileana Ros-Lehtinen afirmó que desde el inicio de las investigaciones de este horroroso acto de antisemitismo y asesinato masivo, las evidencias apuntaron al grupo terrorista musulmán libanés Hezbollah y su estado patrocinador, Irán, como representantes del ataque. La resolución fue aprobada por la modalidad de suspensión de reglamento, que evita que pase previamente por un comité, pero que requiere al menos 2/3 de los votos del plenario. Es la segunda vez que la Cámara Baja expresa su sentir frente al caso de la AMIA en 3 años. En opinión del congresista Kucinich, que es demócrata, emitir este tipo de resoluciones supone que el Congreso puede ser usado por el presidente como pretexto para agredir a Irán. Así que entendería esta determinación más en la campaña contra Ahmadinejad que en sentir por real por las víctimas. Bastantes analistas lo han entendido así, pero lo cierto es que no está de más que si en la AMIA hubo un atentado que costó la vida a 85 personas y dejó más de 150 heridos, la gente exprese su sentir y decreten que hay que perseguir a los culpables, aunque luego pueda tener unas lecturas políticas dudosas para algunos. Seguimos, nos vamos ahora a seguir hablando de Polonia. La agencia EFE informaba ayer de que una veintena de judíos ortodoxos irrumpió el miércoles en el antiguo campo nazi de exterminio de Majdanek, rompiendo las barreras que bloquean la entrada con el autobús en el que se desplazaban. Según informó Anna Smarczak de la policía de la provincia de Lublin, el suceso se produjo a las 20 horas local, cuando el museo del antiguo campo ya estaba cerrado. La dirección del museo y la policía local no tenían información sobre la visita de una excursión, a pesar de que la Embajada de Israel en Varsovia siempre avisa con anticipación. En el museo estaba el subdirector que avisó a la policía sobre el suceso y que, según la versión del diario digital Gazeta Wyborcza, mantiene negociaciones con los judíos, aunque se desconocían todavía al cierre de esta edición las causas y los objetivos que perseguían tomando el campo. Según los observadores, la acción puede estar relacionada con las declaraciones antisemitas subidas de tono que hizo el sacerdote Tadeusz Ritschik, de quien hablamos aquí ayer, que es el director de la ultracatólica y nacionalista emisora Radio María, y que en relación con estas declaraciones la Embajada de Israel en Varsovia exigió al gobierno polaco que condenara las manifestaciones antisemitas. Hay que recordar que en el campo situado en Polonia Oriental, que fue fundado en el 41, funcionó hasta el 44, fueron exterminadas más de 80.000 personas, de ellas 60.000 judíos. Seguimos, vamos a hablarles ahora de evolución de arte, o de arte que se difumina de dictadura a dictadura y uno las va perdiendo. Las autoridades museísticas de Berlín estiman que unas 180.000 obras u objetos de arte confiscadas por las tropas soviéticas como botín de la Segunda Guerra Mundial siguen en poder de Polonia o Rusia. El presidente del Patrimonio Cultural prusiano, Klaus-Dieter Lehmann, dio a conocer el martes esa cifra y apeló a las autoridades rusas y polacas a abrir sus depósitos secretos para permitir esclarecer la propiedad de estas piezas. Lehmann expresó asimismo el temor de que esas obras sean inventariadas de nuevo en Rusia, de manera que nunca más pueda establecerse el origen de esculturas, libros, pinturas y monedas confiscadas entonces.
Ya saben que este tema da mucho de qué hablar. Muchas asociaciones han conseguido que se les devuelva a los antiguos dueños algunas de sus obras, pero que todavía hay mucho camino por recorrer. En Polonia habría objetos de arte almacenados en los territorios del este del Tercer Reich que después de la capitulación quedaron en poder de las autoridades polacas. Este contencioso por el botín de guerra que los soviéticos se llevaron del Tercer Reich, en parte procedente de incantaciones hechas por los nazis en Francia y otros países, enfrenta a Berlín y a Moscú desde hace décadas. Hasta principios de los 90, Moscú negó tener ese patrimonio, después admitió la existencia de depósitos secretos y hubo incluso algunas restituciones como gestos de buena voluntad. En el 95 se hizo una primera exposición de parte del botín en el Hermitage en San Petersburgo y coincidió con el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Veremos qué pasa, porque esos cuadros que reclama Alemania no solamente son de Alemania, también son algunos cuadros y obras de arte en general, son también de algunos particulares que fueron desposeídos de ella y imaginan víctimas del nazismo. Y hasta aquí con la primera parte del informativo. Y ahora al Rincón Cultural con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Con un poco de calor, pero haciendo lo posible para aguantar. No entiendo por qué, 50 grados, no sé cuánto, a lo mejor exagero un poquito, ¿no? No, pero como esta radio se escucha en internet, habrá gente que estará pasando frío en este momento. Qué afortunados. Pues vamos a empezar con ellos, porque vamos a hablar de cosas que pasan en la otra punta del mundo, en Argentina. Por ejemplo, el miércoles 8 de agosto a las 8 de la noche hay una actividad, una mesa de debate muy interesante que se perfila así porque el título es ¿Cuándo la tregua de la paz sustituirá a una guerra sin tregua? Es sobre el Medio Oriente. Poético el nombre, ¿no? Poético el nombre, y participan en esta mesa de debate que estará en la calle Juan Domingo Perón 3638 para los que quieran ir. El licenciado George Chaya, que es analista político internacional especializado en Medio Oriente y es miembro de la comunidad libanesa maronita. También estará Tilda Rabi, presidenta de la Federación Argentino-Palestina, y el licenciado Damián Schwalb, agregado de prensa de la Embajada de Israel, que es periodista y politólogo. Entrada libre y gratuita y se perfila interesante. Y al día siguiente, el jueves 9 de agosto, esto sí ya es un acto importante convocado por la Federación de Comunidades Argentinas Judías, la DAIA, junto con la Fundación Memoria del Holocausto y la comunidad Shalom, convocan a la comunidad Shalom, que está en la calle Olleros al 2800, a las 7:30 de la tarde, un homenaje a las víctimas de Roda, Salónica y Kos. Esto va a contar con la presencia del embajador de Grecia en Argentina, Alexios Kagevinas. Y es un acto, te digo, que se está movilizando a toda la comunidad en Argentina, porque es importante, porque a pesar de que, como en muchas comunidades sucede, los sefaraditas son minorías, pues en Argentina la presencia de supervivientes de Roda, Salónica y Kos es bastante importante. Por cierto, aprovecho para hacer publicidad de un programa nuestro que fue El Viajero Sefardí, el programa que hizo en su viaje a Rodas, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas, una belleza. Perdón, esto de hacer autobombo no está bien, pero es que fue un bonito programa. Bueno, y siguiendo por las orillas, nos pasamos del Mediterráneo al Atlántico y vamos a hablar un poco de los judíos de Galicia. Os Judeus de Galicia es un libro de María Gloria de Antonio Rubio, que describe la presencia judía en Galicia en la Edad Media, sus historias, sus oficios, la existencia de juderías, cementerios, sinagogas, la presencia de la Inquisición. Es un libro que recomendamos de la editorial Edicions Lóstrego. Y vamos a terminar con una exposición también en otra parte que hace frío porque está en el hemisferio sur, en Sudáfrica, una exposición sobre los judíos etíopes. Se llama Ethiopia in Israel International Photographic Exhibition. Son fotos sobre los judíos Falasha, organizado por la Federación Sionista Sudafricana, que ya abrió sus puertas hace un par de días y que asistieron incluso representantes del partido de Nelson Mandela, del Congreso Nacional Africano. Y dice, se espera
que haya protestas de los grupos musulmanes. Eso es según... Bueno, se espera que haya protestas. Siempre hay protestas, sea lo que se haga. Bueno, pero cuando se esperan ya... Por lo menos ya hay comité de bienvenida para las protestas. Ya sabemos. Bueno, esas son las noticias de hoy, porque hoy hace mucho calor y no me da para más. Vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana les esperamos con más y esperamos que mejor. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La conferencia de paz no debe ser solo para lo foto, así se expresó la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, en Ramallah. Hablaremos de eso, hablaremos de la relación de Israel con Irán y también con Colombia, que no solemos traerlo a las noticias. También hablaremos de Polonia, que ya es un habitual, y seguiremos también con las relaciones interreligiosas entre el Islam, el cristianismo y la culpa de quién, del judío. Empezamos en Oriente Medio. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, afirmó ayer en Ramallah que la conferencia convocada por el presidente norteamericano George Bush para el próximo otoño no será solo para sacarse una foto, sino para tratar asuntos de fondo. Junto al presidente palestino Mahmoud Abbas, la jefa de la diplomacia estadounidense apuntó que su país cree que es el momento para alentar el proceso de paz, pero matizó que, en definitiva, serán las partes las que decidan los asuntos en disputa. Antes de reunirse con Abbas, Rice se entrevistó con el primer ministro palestino, Salam Fayyad, con quien firmó un acuerdo por el que Estados Unidos aportará a la autoridad palestina $80 millones para la reforma de los servicios de seguridad palestinos y el entrenamiento de sus efectivos. Según Rice, este acuerdo marco es una primera transferencia para que la autoridad reforme sus organismos de seguridad, porque, dijo, la ley y el orden son las bases para que pueda funcionar un futuro Estado palestino. Para el presidente palestino, lo importante es llegar a la meta. Después, dijo, se podrá negociar para implementar lo acordado. Tras entrevistarse con el presidente palestino, Condoleezza aseguró que el primer ministro israelí Olmert está dispuesto a discutir las cuestiones fundamentales relacionadas con la creación de un Estado palestino en la conferencia internacional convocada por Estados Unidos para finales de este año. Abbas considera que no hace falta más principios que los que ya contiene la hoja de ruta. Ya lo recuerdan, la hoja de ruta es el Plan Internacional de Paz. Fue lanzado en el 2003. Incluye la visión del presidente de Estados Unidos, también propuestas de la Liga Saudí, que fue propuesta anteriormente y que ha sido revitalizada en la última cumbre de la Liga Árabe el pasado marzo en Riad. Optimismo, seguimos hablando de cuestiones bastante que dejan prometedoras, pero como bien dijo Condoleezza Rice, serán las partes las que decidan los asuntos en disputa. Y nosotros seguimos, vamos a hablar de las relaciones con un Estado del que no solemos traer, pero que nos gusta echar un vistazo a qué pasa con otros países. Vamos a hablar de Colombia. La agencia de noticias France Press informó el miércoles de que el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que Israel está asesorando a Colombia para mejorar sus servicios de inteligencia, después de que se conociera que las fuerzas militares fueron infiltradas por el narcotráfico y la guerrilla marxista de las FARC. Santos explicó a los periodistas que Colombia ha recibido ayuda y asesoría israelí para mejorar y renovar, cambiar y fortalecer todo el aparato de inteligencia y contrainteligencia. Según el diario El Tiempo de Bogotá, unos 20 militares fueron retirados del ejército por su presunta vinculación con una red que reclutaba oficiales para un capo de un cártel cocainero. Según una investigación que realiza la Fiscalía, el jefe del cártel cocainero, Diego León Montoya, que lo llaman Don Diego, que además está pedido en extradición por Estados Unidos, habría infiltrado un comando militar para reclutar soldados para que están en retiro para su propio servicio. Eso con respecto a la red del cártel. Luego, con respecto a las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quedó al descubierto tras la reciente muerte en combate de un guerrillero que se le encontró abundante información secreta de inteligencia militar que están bastante infiltrados.
Así que, como ven, colaboración entre Israel y Colombia en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, y además hay que decir que en general los servicios de inteligencia israelí colaboran muchísimo con toda la lucha contra el terrorismo internacional. Bueno, nosotros seguimos. Si con Colombia parece que hay acuerdos, hay un país con el que no parecen llegar a entenderse del todo. Estamos siendo muy amables diciéndolo así. Hablamos de Irán. Irán afirmó ayer que las recientes acusaciones de Israel sobre las violaciones de los derechos humanos que supuestamente se producen frecuentemente en el país asiático son infundadas. En una carta enviada por Teherán al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, obtenida por la agencia Associated Press el miércoles, Irán denuncia lo que califica de horrendo historial de Israel en relación con los derechos humanos. El nuevo embajador de Irán en la ONU, Mohamed Kaase, aseguró que su gobierno no responderá a las infundadas alegaciones y distorsiones sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. El embajador respondía así a una carta que fue enviada por el embajador adjunto de Israel en la ONU, Daniel Carmon, al secretario general de Naciones Unidas, denunciando la violación sistemática, grave y generalizada de los derechos humanos por parte de Irán. Israel citaba en su carta, entre otras cosas, pues por ejemplo, esta obsesión de Ahmadinejad por negar el Holocausto, también la obsesión de hacer llamados a destruir Israel, mientras a la vez se dedica a desarrollar el programa militar con armas nucleares. Así que Israel dice esto, Irán lo niega y, entre otras cosas, ayer solamente comentar que pudimos ver en las televisiones cómo las autoridades iraníes ejecutaron en público a 2 personas en Teherán que fueron condenadas a la pena capital por el asesinato de 3 personas, incluido un juez, y también por asalto a mano armada. Con estas 2 ejecuciones que pudimos ver ayer, se elevan a 23 el número de los iraníes ahorcados en menos de 2 semanas en Irán, donde, según Irán, no se comete absolutamente ningún atropello contra los derechos humanos. 5 de esas 23 personas fueron ejecutadas antes de ayer en la provincia de Jorasán, en el norte del país. Las imágenes de sus cuerpos colgados en la horca y la de las personas que acudieron a su ejecución fueron publicadas por los medios de comunicación locales, y les repito que ayer pudimos verla en algunos de los telediarios en todas partes del mundo. También el 22 de julio el Poder Judicial iraní anunció la ejecución en una prisión en Teherán de 16 personas acusadas de adulterio, secuestro, homosexualidad, entre otros delitos, también violación, chantaje y luchas callejeras. Es un país que aplica desde mediados de mayo un plan de seguridad en varias ciudades iraníes y con el objetivo, según las propias autoridades, limpiar las ciudades de los criminales y los malvados. Entre los malvados, pues eso, homosexuales, adúlteros, que merecen la pena de muerte en un país donde nadie viola los derechos humanos. Seguimos, dejamos Irán, nos vamos a hablar de las relaciones delicadas con el Vaticano, en este caso del Islam. La agencia EFE informaba el miércoles de que el influyente clérigo musulmán Youssef al-Qaradawi condenó la reciente advertencia del secretario privado del Papa contra la islamización de Europa y acusó a Benedicto XVI de atacar a todas las religiones menos al judaísmo. En declaraciones al diario independiente egipcio Al-Masri Al-Yum, Qaradawi, también dirigente de la Unión Mundial de Ulemas, aseguró que las declaraciones del mes pasado del secretario del Vaticano, Georg Ganswein, sobre la amenaza de la islamización de Europa destruye el diálogo entre el Islam y Occidente. El destacado clérigo, que desde hace años se exilió en Qatar, pero que se encuentra actualmente en El Cairo, insistió en que alguien de su cargo no debería ocuparse todo el tiempo de insultar a los demás. Dijo que el Vaticano procura últimamente atacar a todas las religiones. Según él, el Papa Benedicto XVI atacó, especialmente al Islam, pero también a los protestantes, a los ortodoxos, pero nunca se acercó ni se acercará, dijo, a los judíos. Siempre los judíos tienen que salir para algo en lo que no tienen absolutamente nada que ver, tienen que venir también, hay que traerlos a la historia. Qaradawi se refería así, hablaba de las opiniones que vertidas en septiembre del pasado por el Papa en Ratisbona, que recuerdan, pronunció una conferencia sobre razón y fe y que muchos sectores de la comunidad musulmana consideraron como un insulto al Islam y al profeta Mahoma. Según el clérigo, la Unión Mundial de Ulemas ha divulgado un comunicado oficial en el que interrumpe el diálogo con el Vaticano hasta que Benedicto XVI cambie su postura de insultos al Islam, al profeta Mahoma, pero no habría cambiado nada. Con respecto a la islamización de Europa, Qaradawi asegura que el Islam se divulga de una manera normal y sin la fuerza de la espada porque es una religión que rechaza la violencia. Bueno, pues como ven, peleas entre ellos, realmente lo de los judíos pues sobra un poquito. Seguimos, vamos a hablar de Polonia desde otro punto de vista.
El primer ministro polaco Jarosław Kaczyński asistió junto a otros dignatarios a la ceremonia floral celebrada el miércoles en el 63 aniversario del levantamiento de Varsovia contra los ocupantes nazis. La ceremonia, que se realizó en la tumba del soldado desconocido en el centro de la capital, forma parte de una semana de eventos conmemorativos de la insurgencia que comenzó el 1 de agosto de 1944 y que duró 63 días. Cerca de 250.000 personas murieron durante las luchas. Al finalizar, los nazis llevaron a todos los supervivientes a los campos de concentración y de exterminio y arrasaron la ciudad al término de esta historia. Bueno, las sirenas sonaron por Varsovia desde las 5 de la tarde, marcando la hora en la que los luchadores, los combatientes, empezaron la batalla contra la ocupación. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos con nuestra sintonía a hablar de cultura. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con novedades, cosas para este veranito. A ver, frescas espero. Algo muy fresquito, una escuela de Hasanim, ¿qué te parece? ¿Fresco? Fresquísimo. Porque es en Berlín, que hace bastante frío. Bueno, sí. Bueno, tú sabes que en Alemania, pues la población judía desde los años 90 se ha cuadruplicado con la inmigración de judíos de la antigua Unión Soviética. Uh-huh. Hoy en día han llegado 120.000 judíos de la Unión Soviética y en Alemania solo hay unos 30 rabinos para unas 80 sinagogas y también hay un déficit muy amplio de Hasanim, de cantores litúrgicos. Y por lo tanto se ha puesto en marcha el Instituto Judío de Artes Cantoriales, como le llaman, un instituto de Hasanim en la Universidad de Potsdam y en el seminario del judaísmo reformista. Esto ha sido creado por una serie de fundaciones de California y Texas que se llaman Breslauer Soref, pero tanto el gobierno alemán como el Concilio Central, que vendría a ser como la Federación de Comunidades Judías de Alemania, han demostrado su interés por apoyar este proyecto desde que abra sus puertas en el 2008. Entonces, bueno, esto es una noticia que también entra en el ámbito cultural y musical, podríamos decir. Pero ahora vamos a algo más ligero en algún aspecto y en otro no tanto. Son dos películas que empiezan a rodarse dentro de poco. Una se llama A Mighty Heart, un corazón potente, y está basada en la vida del periodista del Wall Street Journal, Daniel Pearl, que no sé si recuerdas que lo secuestraron los pakistaníes y colgaron y mataron lo decapitaron y lo colgaron en internet. Bueno, toda esta historia. Daniel Pearl era judío y bueno, dicen que no llegó a declarar, o sea, no saben si los pakistaníes se enteraron de que era judío o no, porque les importaba poco, solamente con que fuera americano occidental o no del barrio de ellos, ya era suficiente razón para lo que pensaban hacer, pero que él dejó grabado sus testimonios como defensor de la causa judía y muy orgulloso de eso. Bueno, y en la película Angelina Jolie va a ser de su viuda. Es una película dirigida por Michael Winterbottom y con un guión de John Orloff y sobre el libro de la viuda de Pearl, que se llama Marianne Pearl. Y otra película que esta vez es un documental, pero muy interesante. La narración en inglés va a estar hecha por Nicole Kidman y la película está dirigida por Richard Trank y es la vida y el legado de Simón Wiesenthal. Y es un documental con mucho material original grabado por el propio Wiesenthal, que como sabes murió no hace mucho, en el 2005. Yo creo que hacía menos, fíjate. No, murió en el 2005 y bueno, Wiesenthal ha sido una figura que casi se ha convertido en una caricatura del cazador de nazis. Pero es un símbolo, ¿no? Sí, es un símbolo. Él, no solamente él, sino el dispositivo que él puso en marcha llegó a capturar a 1.100 criminales, llevar a justicia, no capturar, llevar a la justicia a 1.100 criminales de guerra, incluidos los famosos chivatazos que dieron con la captura de Adolf Eichmann en Argentina y de Karl Joseph Silberbauer, que fue el hombre que arrestó a Ana Frank. Él había nacido en Ucrania, había sido ingeniero en arquitectura
incluso llegó a hacer algunos edificios antes, y durante su estancia en los campos de concentración, en que estaba en la enfermería, se dedicaba a hacer retratos de los nazis que, bueno, no han pasado a la historia del arte, pero que sí, que dicen los que lo han visto que son impresionantes. En el documental Wiesenthal hay momentos donde afirma las frases más contundentes, dice: no soy un James Bond judío ni soy un Don Quijote, sino un superviviente y un investigador. Y este tema de la investigación lo llevó a tal punto que incluso cuando en 1985 todo el mundo se le tiró al cuello a Kurt Waldheim cuando salieron los supuestos lazos que tenía con el nazismo, él fue uno de los que defendió y dijo que todavía no había suficientes evidencias para implicarlo como un criminal de guerra. Hasta que luego fueron las evidencias y... No, porque nunca fue juzgado como criminal de guerra, ¿no? Simplemente había una foto que él aparecía vestido de oficial nazi. Bueno, vamos a decir de que Wiesenthal, para él, ese tipo de evidencias todavía no constituían un delito, o no eran una prueba de delito. La película cuenta como Wiesenthal dejó la Oficina de Crímenes de Guerra americano porque al final de la Segunda Guerra Mundial los americanos muy pronto empezaron a dejar libres a los prisioneros nazis para concentrarse en la amenaza del comunismo. Y entonces dijo, bueno, yo me monto mi propia historia. Se fue con 30 voluntarios y cada uno trajo de su casa el mobiliario y las máquinas de escribir, lo que tuvieran, y con eso empezaron. Bueno, esa es una historia larga y por eso me ha llevado contarla un ratito más de lo habitual, y mañana os sigo contando otras historias. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. No, mañana no, el lunes. Ah, claro que estamos en fin de semana. Pues Shabbat Shalom, ¿no? Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también. Buen fin de semana, Shabbat Shalom. Nos reencontramos el lunes con más noticias. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. He venido aquí para discutir con ustedes las cuestiones fundamentales pendientes entre Israel y la autoridad palestina, con la esperanza de que esto propicie pronto la apertura de negociaciones sobre la creación de un Estado palestino. Estas fueron las palabras de Ehud Olmert nada más empezar la reunión que tuvo lugar ayer en Jericó junto al presidente palestino. Prometedor, esperanzador. Vamos a hablarles de eso. También vamos a hablarles de una noticia según la cual España jugaría un papel interesante de mediador entre Siria e Israel. Y vamos a seguir hablando de supervivientes, de las manifestaciones, de los supervivientes y de algunos con nombre propio de la muerte de dos importantes. En la sección cultural vamos a hablar del yiddish, del sefardí, que parece que se alían para frenar al hebreo, para seguir creciendo pese al hebreo. No se lo pierdan, Jorge nos lo contará. Nosotros empezamos en Oriente Medio. El primer ministro israelí Ehud Olmert aseguró ayer en la reunión que mantuvo en la ciudad cisjordana de Jericó con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas que espera que las conversaciones permitan en breve abrir la negociación para la creación de un Estado palestino, en la que supone la primera visita de un primer ministro israelí a una ciudad palestina en 7 años. Olmert y Abbas discutieron sobre la futura creación de un Estado palestino y más en general sobre los principios sobre los que se basará un futuro acuerdo de paz. La agencia Europa Press informaba ayer de que una fuente israelí cercana al gobierno aseguró que el propósito de la reunión era lograr el máximo entendimiento mutuo posible sobre la solución de los dos estados antes de la cumbre de este invierno, de forma que no haga peligrar todo el proceso. Y además también pretende fortalecer la posición de Abbas en Cisjordania para que la autoridad palestina pueda cumplir con sus compromisos, en particular con los temas de seguridad que afectan a todos. Ambos van a prepararon la cumbre regional convocada por el presidente norteamericano, por George Bush, para noviembre en Washington. Se reunieron en un hotel a puerta cerrada, sin participación de asesores, acceso a los medios de comunicación ni rueda de prensa conjunta. Sí que se pudo saber después, gracias al portavoz del primer ministro israelí, a David Baker, que sí compareció en una rueda de prensa justo después de que terminara el encuentro y que calificó de muy constructiva la reunión. No se pudo saber, al cierre de esta edición no se tenía más datos. Baker destacó que los dirigentes no abortaron, eso sí, durante la entrevista las cuestiones claves del conflicto,
y que además tampoco negociaron ninguna cuestión concreta, pero que decidieron ampliar los contenidos de las conversaciones para avanzar en el entendimiento, para así permitir futuros avances en el establecimiento del Estado palestino. Bueno, parece que todo depende de otra próxima reunión, pero simbólico el hecho de haberse reunido en Jericó por primera vez en tanto tiempo, y parece positivos los pasos que van. Otra cosa, de todos modos, que van a tener que tener mucho cuidado es también con Hamás, que parece que olvidamos que existe Hamás durante estas negociaciones. Según varios expertos, la inteligencia militar israelí dice que Hamás y Al-Fatah puede que vuelvan a chocar muy pronto. Así se expresó el jefe de la División de Investigación de los Servicios de Inteligencia del Ejército, Yossi Baitzatz, y hizo la advertencia en una comparecencia el domingo ante el gabinete ministerial israelí. Así que habrá que tener mucho cuidado. Más cosas, seguimos. Vamos a hablarles a continuación de España y de Siria y de Israel. El diario israelí Haaretz publicó ayer en sus ediciones impresa y digital que el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, pidió un encuentro con el primer ministro israelí Ehud Olmert para trasladarle un mensaje positivo del presidente sirio, Bashar al-Assad, con quien se reunió recientemente. El rotativo, que cita como fuente a uno de los acompañantes de Moratinos en la gira que realizó a finales de agosto por Egipto, Arabia Saudí, Líbano y Siria, afirma que Moratinos habría trasladado a las autoridades israelíes que tenía un mensaje especial de el-Assad, de quien habría dicho que está interesado en favorecer el proceso de paz en Oriente Próximo, reanudando las negociaciones con Israel. El periódico añade que el jefe de la diplomacia española prevé viajar a Israel a primeros de septiembre, y aunque precisa que la reunión entre ambos aún no se ha confirmado, afirma que una fuente de la oficina de Olmert ha declarado que no habría razón alguna para que esta entrevista no se produjera. Llevamos tiempo hablando del tema de Siria y de Israel, de supuestos encuentros, supuestas negociaciones. El caso es que fuentes de la Dirección General de Comunicación Exterior del Departamento de Asuntos Exteriores que dirige Miguel Ángel Moratinos, ayer consultados por Europa Press, no habían ni confirmado ni desmentido la información que fue publicada por el diario Haaretz. Veremos qué pasa y también veremos qué papel juega España en este papel nuevo de mediador. Seguimos, entramos en un tema delicado del que venimos hablando desde hace mucho tiempo y que probablemente sigamos hablando y dándole la cobertura que merece: los supervivientes. La agencia France Press informó de que miles de personas respondieron al llamado de los supervivientes de la Shoah y asistieron el domingo a una manifestación llamada Marcha de los Vivos que caminó hacia la oficina del primer ministro israelí. El objetivo del acto fue denunciar un aumento insultante de $20 mensuales de las ayudas a los supervivientes del Holocausto que actualmente viven bajo el umbral de la pobreza. Algunos supervivientes acusaron públicamente al gobierno israelí de jugar con la solución biológica, es decir, no hacer nada mientras morían poco a poco los supervivientes, que actualmente se calculan en unos 240.000. Algunos de los supervivientes que marcharon ahí o sus descendientes incluso se llegaron a vestir con el clásico pijama y la estrella de David, en una imagen que chocaba bastante y que no era del agrado de todos. Incluso algunas organizaciones pidieron que no se utilizaran estas imágenes. Por su parte, el primer ministro Olmert es consciente del impacto de las declaraciones, de lo que pasa en su país y en el extranjero, y según el diario Yediot Ahronot anunciará próximamente un nuevo reparto de las ayudas para los supervivientes más necesitados. Por otra parte, está muy molesto con lo que está sucediendo y denunció en el Consejo de Ministros del domingo a quienes explotan el Holocausto para intrigas políticas, dijo. Por su parte, el diario Ma'ariv citó a personas cercanas al primer ministro que afirmaban que estaba asqueado de la campaña lanzada contra él. Bueno, no creo yo que haya que asquearse con los supervivientes de la Shoah, que lo único que exigen es que le den un dinero de unas indemnizaciones que se pagaron a Israel. Desde luego que es un tema delicado y habrá que tratarlo y tratarlo con mucho cuidado. En toda la prensa internacional se han hecho eco de esas manifestaciones, de esa manifestación de la Marcha de los Vivos, que es... de hecho, es un término que se utiliza para las ceremonias organizadas anualmente en el campo de Auschwitz en memoria de las víctimas de la Shoah. Y no todos los periódicos se han hecho eco, como imaginarán, de una manera delicada. Algunos obviamente utilizan esto para atacar a Israel, pero desde luego no debería dárseles armas. Nosotros seguimos y se hablaban del tema de la solución biológica, o sea, ir permitiendo que se vayan muriendo los supervivientes y de hecho a ir así solucionando el problema de las indemnizaciones. Como nosotros no queremos silenciarlo y para que vean que efectivamente van muriendo, les vamos a hablar ahora de uno de ellos.
Según publicó el diario Haaretz, Amos Manor, quien fuera jefe del Servicio Secreto de Seguridad israelí, Shin Bet, entre 1953 y 1963 y participara en varios episodios de espionaje durante la Guerra Fría, murió la madrugada del lunes en Tel Aviv a la edad de 88 años. Entre otras hazañas, Manor logró entregar a la Agencia Central de Informaciones, la CIA, el texto del discurso con el cual el ex líder soviético Nikita Khrushchev denunció al régimen sanguinario de Joseph Stalin. El texto absolutamente secreto del discurso que Khrushchev pronunció en el 20 Congreso del Partido Comunista fue conseguido por casualidad por un periodista judío de Polonia, Viktor Grajewski, quien en 1956 lo entregó al representante del Shin Bet en la embajada israelí en Varsovia. Manor es un superviviente de la Shoah durante la Segunda Guerra Mundial y solicitó entonces la autorización del primer ministro israelí de Ben Gurion para facilitar el discurso a la CIA. Fue sepultado ayer por la tarde en Tel Aviv y murió después de padecer una enfermedad que evidentemente terminó con su vida. Y no es el único adiós que damos hoy, damos otro. La Universidad de Vermont informó en su página web de que el sábado falleció a los 81 años el politólogo estadounidense Raúl Hilberg, uno de los más reconocidos investigadores del Holocausto. La Universidad de Vermont, en la que Hilberg fue profesor entre 1956 y 1981, destacó la pasión y la influencia internacional de quien era considerado uno de los principales historiadores especializados en la época nazi. Hilberg, nacido el 2 de junio en 1926 en Viena, creció en Austria, de donde huyó en 1939 junto a sus padres, judíos oriundos de Polonia, a través de Francia hacia Cuba y luego Estados Unidos. La mayoría de sus familiares sí murieron en el Holocausto. Escribió una de las obras más importantes sobre este tema, que es La destrucción de los judíos europeos. Según escribió el semanario alemán Die Welt, tras la lectura de esta impactante monografía de Hilberg, que se basa sobre todo en documentos y declaraciones de testigos, cualquier lector conoce en profundidad el terrible pasado. Toda la comunidad universitaria está triste por la pérdida de este gran científico, pero se consuela por su legado de escritos e investigaciones que deja a aquellos que quieran entender uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Son las palabras que pronunció el presidente de la universidad, Daniel Mark Vogel. Como miembro del ejército estadounidense, Hilberg regresó en el 44 a la Alemania nazi, descubrió en el 45 en la antigua central del Partido Nacional Socialista en Múnich la biblioteca privada de Adolf Hitler y fue el comienzo de su larga investigación sobre el nazismo. La Universidad de Vermont creó en el 92 en su honor en el Centro de Estudios del Holocausto Hilberg y deja una esposa y 2 hijos. Y nosotros le damos aquí este recuerdo y ahora nos vamos a hablar de cultura junto a Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame. Bueno, hoy te vengo a hablar de cosas que están pasando en el mundo del yiddish y del judeo español. Son los idiomas postergados por el sionismo. Pues una de las iniciativas más interesantes respecto al yiddish es desde hace un año exactamente, en julio del 2006 empezó a aparecer en Israel una revista que sale 2 veces al año solamente, pero y por lo tanto tiene 3 números nada más, pero es importante porque es la primera vez que empieza a haber una revista sobre el yiddish en Israel, cosa que sí tenían, por ejemplo, los de la cultura ladino, porque aquí Jerusalén se edita hace muchos años. Pues esta revista se llama Dafke o Dafka, el país del yiddish y su cultura. Está editada básicamente en hebreo, pero con artículos sobre el yiddish. Es una revista que es un punto de partida para estas nuevas iniciativas. Y bueno, en estos 3 números han abordado en el primero una temática sobre los viajes, el segundo la niñez y el tercero sobre Israel, Eretz Israel, como se diría en yiddish. Y bueno, en el primer número, por ejemplo, hay un artículo de Robic Rosenthal sobre la influencia del yiddish en el hebreo actual, en el hebreo israelí. También un reportaje a Java Alberstein, que es una cantante israelí muy importante porque ella nació en el yiddish, se crió en yiddish, pero después en Israel era una cantante que tanto cantaba en hebreo como intentaba reivindicar, pero siempre yo recuerdo que en Israel le decían, bueno, no cantes en yiddish, cántate una en hebreo, porque a la gente le gustaba, pero ella trataba de reivindicar esa cultura y no la dejaban. También sobre un poeta llamado Abot Yeshurun,
y que hay una frase muy importante de él que dice: una persona se levantó una mañana, abandonó su casa, su familia, su país, su idioma, su nombre, y también a su nombre arrojó, y fue a hacerse otro país, otra casa, otra familia, otro idioma, otro nombre. Esto es lo que han vivido muchos israelíes. Y entonces, bueno, el autor de este comentario habla de que, a ver si Dafka puede ser una reconciliación entre el hebreo y el yiddish, porque durante muchos años fue un lenguaje que estaba prohibido a los artistas locales. Luego, cuando se dejó de estar prohibido, pues se multaba a los teatros que trabajaban en esa lengua, o sea que era realmente un idioma perseguido. También se habla, por ejemplo, la historia de un tal, se llama Shlomo Lerman, es un nacido en la Argentina, no, nacido en la Unión Soviética, pero criado en la Argentina, que tenía la afición de coleccionar las versiones del Principito. Tiene hoy en día 115 versiones del libro, y según dice es el que más se ha traducido en el siglo XX. Tiene una traducción en gitano-húngaro, en quichua, pero no había una versión en yiddish, y entonces él se dedicó a currársela y la editó en Alemania, y por suerte también esa edición de el Principito en yiddish. ¿Y ya hay una versión del Principito? Sí. Bueno, el segundo nombre, como te dije, estaba dedicado a la niñez, a la infancia, con los juegos infantiles en yiddish, artículos sobre varias historias. Una historia, la de la canción Hoy fue un Pripetchik, es Brenta Fire, la del Der Aleph Beis, el alfabeto. Fue una canción muy famosa en yiddish de Mark Warshawski. Y el tercer número sobre Eretz Israel, y sobre como esta especie de, entre comillas, fratricidio en el que el hebreo oficial terminó de matar deliberadamente al yiddish. Y de este tema del yiddish nos sirve de puente para hablar de otro tema relativo a él, que es el de los estudios de la herencia sefardita. Entonces, tú sabes que habíamos dado la noticia que este fin de semana pasado se habían reunido en Buenos Aires un buen número de especialistas, unos 400 asistentes, con delegados de España, Estados Unidos, Israel, para hablar en un simposio internacional de estudios sefardíes. Bueno, por un lado se felicitaron de la importancia de los nuevos trabajos y la gran cantidad de nuevas iniciativas. Por otra parte, se lamentaron el poco interés que hasta ahora habían despertado estos estudios sefaradíes. Y al respecto, alguien que también opina de forma similar es el doctor Raanan Reim, que es vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, y a pesar de ser israelí, bueno, quizás por estar casado con una argentina radicada en Israel, pues se ha dedicado durante muchos años a estudiar la historia política argentina en relación a los judíos y a Israel, y ha editado muchísimos libros, muchos de ellos editados en España y en Argentina, como Entre el abismo y la salvación, el pacto Franco-Perón, Franco, Israel y los judíos, Peronismo, populismo y política en Argentina 1943-1955, Argentina, Israel y los judíos, Encuentros y desencuentros, mitos y realidades, bueno, todas las cuestiones. Y él dice, bueno, de que encuentra similitudes entre la sociedad argentina y la israelí, en que ambas han abierto la puerta a la inmigración. Él desde hace varios años recibió el premio de la Latin American Jewish Studies Association, que se dice mucho más fácil LACSA, y entonces es el miembro de esta Academia Nacional. Y él hace poco ha declarado, habría que comenzar a investigar a los judíos que no participan de las instituciones comunitarias, a las mujeres judías, a los judíos no sionistas, y profundizar los estudios sobre los sefaraditas que se radicaron en Argentina. Son todos estos los temas pendientes de la historia del judaísmo en Argentina, y que se podría hacer extensible a muchos países del mundo. Bueno, pues supongo que seguiremos hablando de todos estos temitas. Hoy he estado muy serio. Hoy has estado súper serio, no pues podía nada, no hacerte sé, ningún chiste. es que después de estos calores a uno ya se le derrite todo. Pues nada, Jorge, muchas gracias por tus noticias, tu Y seriedad. mañana estaremos más divertidos. ¿O no? Lo que toque mañana. Vale. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Sigan aquí mañana con nosotros.